Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Decir que esta semana me apetece hablar de una experimentación que tengo muy reciente, en la cual no han pasado ni 24 horas todavía. Decir que la nueva experimentación que hemos realizado ha sido en un enclave muy interesante, al cual yo conocía en 2 ocasiones por la noche, yendo a hacer unas alertas OVNI en esas 2 ocasiones, y estoy hablando del castillo de Oreja. Resulta que cuando llegamos allí nos dedicamos a ir al castillo, visualizarlo, futuros posibles peligros, aconsejar que tengan muchísimo cuidado a quien quiera conocer este maravilloso enclave, puesto que tiene unos barrancos muy excesivamente peligrosos. Y bueno, llegó a un momento que tuvimos muy mala suerte. Nos fuimos al poblado abandonado que desconocía, que es el poblado abandonado de Oreja, junto con una ermita que está cerrada, pero pudimos visualizar y experimentar en las casas que tiene este pueblo abandonado. Bien, en realidad me gustaría hablar sobre todo especialmente por el inicio de la experimentación, puesto que es cuando más considero sinceramente que más fenomenología hubo. Luego resaltar que sí, yéndome de nuevo al final, hubo resultados parafónicos, fenomenología un poquito, fenómenos aleatorios, vamos a decir, sonidos extraños, pasos, pero dejando esta semana a un lado lo que es la parafonía, la psicofonía más conocida popularmente, quiero hablar del inicio. Y el inicio, lo que nos sucedió es que, estando 2 personas solas, subiendo todo el material con toda la aparatología que solemos llevar en nuestro grupo, íbamos 2 personas solas y subiendo montaña, mi compañero, porque íbamos 2 solos en esta ocasión, me comenta que está escuchando voces. Bien, pues le pregunto, sí, es que estoy escuchando voces, no sé explicarlo, y esta persona es una persona que nunca, de lo poquito que nos conocemos, nunca ha mencionado que oye voces, ni que se siente sensitivo, ni nada de nada. Pero hay que empezar a subir, se nos está haciendo la noche y subimos otros 300, 400 metros cuesta arriba y empieza a decir, parando, que está escuchando voces, que lo tiene muy claro. Bien, llegamos al final del risco, donde se encuentra la población, que está bastante alta, la verdad, la población de Oreja, igual que el castillo, y llega a tal punto que en las casas que hay en el poblado se queda parado porque sigue escuchando esas voces, en las cuales dice que oye una voz femenina. Paramos, empieza a lloviznar, empiezo a hacer vídeos en los cuales estoy en el lateral de esa ermita, esa preciosa ermita, pero me pongo a enfocar lo que es hacia el final del monte, donde están cayendo los rayos, haciendo un vídeo, el cual para mí, enfocando al firmamento, fue precioso, sinceramente. Y bueno, pues escucho unos pasos clarísimos, 4 o 5 pasos detrás de esa parroquia. Se lo comento al compañero, al instante se acerca a visualizarlo y no hay nada ni nadie. Pasos clarísimos, excesivamente claros para mí. No escuché ninguna voz, simplemente pasos. Bueno, pues llega a tal punto que vamos dirección desde el poblado hasta el castillo, y mientras nos estamos acercando hay 2 puntos más en los cuales vuelve a repetir lo mismo el compañero, que está escuchando voces. Llegamos al castillo y pasando una hora viene un nuevo amigo, el cual por motivos personales tuvo que irse y luego volver, pero no llegó a empezar a subir la cuesta con nosotros. Bien, pues cuando vuelve solo, sube montaña, baja con nosotros, viene hacia el castillo, y lo que más me impresionó es que viene sudoroso, necesita coger oxígeno, pero lo primero que nos menciona es que no ha parado de escuchar voces mientras subía la montaña. Empezamos a preguntarle
sí, es que iba en tal punto, en tal zona donde hay una cueva, en tal zona, me tenía que parar y escuchaba. Y es que nada, es que seguía escuchando como rumores y hablando y sobre todo una voz femenina. No he parado de escuchar. Nos quedamos, mi amigo y yo, los primeros que habíamos subido, mirándonos fijamente, porque dijimos, es que no le hemos mencionado nada, ni telefónicamente, lo máximo que habíamos hablado es que cuánto te queda y cómo vas. Pero no habíamos hablado nada. ¿Por qué? Porque nos consideramos personas serias y además amigos y no queríamos sugestionar a nuestro amigo cuando sabíamos que iba a subir el sendero hacia arriba, solo, en la oscuridad. Bueno, pues cuando nos está contando lo que había sentido, vivido y escuchado, nosotros nos miramos fijamente lo que había sucedido y de repente empieza a lloviznar, empieza a correr un viento y obligatoriamente tuvimos que irnos al poblado, que hay unos cuantos metros, a refugiarnos para que tengamos que estar más cubiertos y evitar posibles peligros. Y en la que estamos subiendo cuesta arriba, a mitad de camino, a un servidor, ya que iba yo el primero en esta ocasión, a 5 metros otro amigo y atrás otro amigo, llega a tal punto que tengo que quedarme parado, pero no para apoyar todo el material que llevaba a peso, sino porque empiezo a escuchar una voz femenina claramente hablando, en plena oscuridad. Solamente enfocaba con mi linterna a la mitad del camino y subiendo hacia arriba. No estaba cerca de la población cuando ya estaba revisada al máximo al inicio de que no había nadie allí. Y aunque hubiese, luego subimos y visualizamos ninguna linterna ni nada. Imagínense, subiendo una cuesta, roca, peligroso, y empezar a escuchar una voz femenina sumamente clara que está hablando. No era entendible, sinceramente, era ininteligible lo que estaba diciendo, yo no lo entendía, pero escuché una voz sumamente clara, como unos 10-15 segundos hablando cerca mía. Tuve que parar, mirar a los lados y decir, es que estoy escuchando claramente. Y era un camino en el cual a la izquierda tenía todo roca y a la derecha, a 1 metro mía, ya era todo barranco de caída. Era peligroso, sinceramente. Bien, pues paro, espero al compañero que estaba a 5 metros, se lo comento en alto y digo, ¿has escuchado una voz? Dice, no he escuchado nada ahora. Digo, pues yo he estado escuchando una voz femenina. Para finalizar, me parece muy significativo, muy trascendental. ¿Por qué? Porque yo en esos momentos, Daniel Barrios, no estaba sugestionado subiendo la cuesta pensando en ello y justamente tengo que parar porque durante 10-15 segundos escucho esa voz tan sumamente clara. Cuando subíamos al inicio, mi amigo empezó a escuchar voces en distintos puntos estratégicos. ¿Por qué digo estratégicos? Porque cuando viene la otra persona sola, escuchó prácticamente en los mismos puntos las mismas voces, cuando esa persona no sabía nada. Aquí no hay sugestión, aquí es una realidad de 3 personas. En una humilde experimentación en el castillo de Oreja que queríamos hacerla y finalmente la hicimos en el poblado de Oreja. Una noche impresionante, lleno de naturaleza, campo abierto, respirando oxígeno puro, pero esta semana no quiero hablar de parafonías, quiero hablar también un poco de más variedad y justamente ese regalo me lo han dado hace menos de 24 horas y es voces en directo. Vamos a escuchar las posibles parafonías de esta semana, pero salgan las que hayan salido, puedo garantizaros que yo ya con esas voces en directo, en campo abierto, me siento más que pagado. Hola amigos del misterio, es un placer estar con vosotros. Los registros que vamos a escuchar a continuación han sido amplificados y en algunos casos filtrados para poder escucharlos mejor. Vamos con ellos. Los primeros cortes corresponden a la prueba de sonido que se hace siempre primero para identificar voces de los presentes y sonidos del lugar, evitando así posibles confusiones. El corte número 1 parece decir «no está». En el siguiente, una voz irrumpe mientras habla uno de los investigadores diciendo «¡Callaros!».
pero dejar de antemano que venimos con toda la buena fe del mundo. El tercer y último registro obtenido en la prueba de sonido pregunta: ¿quién es ese? A donde estoy indicando. Pasamos ahora a la primera ronda de preguntas aleatorias. Tras preguntar a un investigador si pueden darnos un nombre, se escucha Alejandro. Recordad este corte para más adelante. Mientras se desarrollan las preguntas, entra un ruido particular no identificado. Ahora, de forma muy sutil y a golpes de sílaba, parece escucharse estorbo. A la pregunta del investigador sobre cuántos están viviendo en el pueblo, se cuela un sonido no identificado. ¿Cuántos estáis aquí viviendo en este pueblo? Tras una pregunta, se obtiene una voz que parece responder inteligentemente diciendo: fue violento. ¿Por qué motivo seguís aquí? Entramos ahora en la segunda ronda de aleatorias con un corte en el que parecen escucharse 3 pasos apresurados acercándose. El siguiente registro es una voz infantil que podría decir: y a mí sí. Tras la pregunta del investigador, una voz parece responder de forma inteligente: depende. ¿Sois felices? Ahora vamos a escuchar una conversación entre dos voces. Una masculina pregunta: ¿qué haces aquí? Y lo que parece ser la misma voz infantil de hace 2 cortes responder: medito. Anteriormente, escuchamos una voz decir un nombre. Cuando uno de los investigadores plantea de nuevo la pregunta, se obtiene de forma más sutil una voz que parece decir de nuevo: Alejandro. ¿Me puedes repetir otra vez cómo te llamabas, por favor? A una nueva pregunta formulada por uno de los presentes, una voz parece responder: sí. ¿Compartimos algún tipo de conciencia común? En el siguiente corte nos encontramos con 2 voces muy de fondo. La primera, al inicio de la grabación, parece saludar con un hola, y 5 segundos más tarde se escucha: dime. Pasamos a la tercera y última tanda de aleatorias.
Lo primero que vamos a escuchar es una frase que podría decir iba a votar y algo después en primer plano que parecen unas sílabas. Ahora, de nuevo se escuchan varias voces en el fondo difíciles de identificar, pero destaca una por encima del resto que parece decir «hablad ya» de forma imperativa. Al igual que en el corte anterior, parece haber una conversación de varias voces. Vamos a destacar la que mejor se escucha y que parece decir «se salvaron de muchas». En el siguiente corte se perciben unos golpes y al poco una voz parece decir «escucha». El corte que ahora vamos a escuchar nos plantea dos posibles interpretaciones. Estad tranquilos o sal tú de aquí. Y en el último corte se percibe muy de fondo una posible voz que parece repetir en dos momentos «póngaselo» o «cuéntaselo». ¿Vamos a algún sitio? Recordaros a todos que estamos en las redes sociales. Espero que os haya gustado esta semana la presentación que hemos realizado de una nueva investigación. Y bueno, en fin, podéis buscar todos estos trabajos en el canal de YouTube, en el audio podcast de iVoox, tanto en mi blog personal en Facebook llamado De tú a tú con Daniel Barrios. Nuevas investigaciones con mis amigos del grupo Misterios Dagian y con toda clase de experimentaciones contadas por un servidor, además de otras cosas que presento personales. Todo lo tenéis en De tú a tú con Daniel Barrios. Un saludo, feliz semana y nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.